Sogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. L'unico riferimento nel mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace. Ma c'è un punto fermo in quella stella là. La stella polare fissa ed è una sola. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por permitirnos estar acá y también pues es una bendición muy grande estar en esta comunidad de los agustinos recoletos con todos estos santos, especialmente San Agustín y Santa Mónica, los mártires y todos los santos que nos han mencionado y que sabemos con seguridad que están aquí entre nosotros. Me han invitado a compartir con ustedes sobre el católico en el mundo de hoy y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Voy a leerles de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 7, y dice: tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Pues todos nosotros sabemos que nuestra vida es una batalla espiritual como católicos, porque llevamos en nosotros, como dice San Pablo, la muerte del Señor y su resurrección. Pero no podemos escapar de esa muerte, que es nuestra vida temporal. La vida temporal nuestra está marcada por la muerte y por lo tanto tenemos que vivir esta mortalidad y también vivir con todas las vicisitudes que trae el rey de la muerte, que es el príncipe de este mundo. Es una batalla espiritual contra la muerte por la vida. Y sabemos que cuando vemos todas estas realidades tan sangrientas como el aborto, como todos los crímenes que se cometen en este mundo y cada día se hacen más comunes entre la gente del mundo, pues sabemos que estamos luchando contra fuerzas
diabólicas que solamente se alimentan de la sangre de los inocentes. Y nos toca vivir entre todo esto y vivir con esa esperanza que tenemos por ser hijos de la iglesia, por ser estos militantes que Dios ha escogido para hacer luz en este mundo de tinieblas. A nosotros nos corresponde abrazar nuestra misión y no dejarnos distraer por toda la confusión que trae el príncipe de este mundo al pueblo de Dios, porque ese es el experto en confundir a los soldados de la iglesia para que no actúen como deben actuar, y así disminuye la batalla contra él. Por eso es tan importante tener claridad y tener coherencia en nuestra vida, para que seamos esos católicos sencillos, valientes y obedientes, humildes, lo que encontramos como ejemplo en la familia de Nazaret, lo que encontramos como ejemplo en estos santos que están aquí presentes, con toda esta espiritualidad agustina, que son un ejemplo para nosotros de lo que es la cruz, de lo que es Cristo, de lo que es una vida cristocéntrica, de lo que es vivir sin distraerse, lo que es vivir en obediencia sin dejar que el mundo nos confunda. Porque ¿qué hace el cristiano hoy en este mundo? Pues lo que hace, si es que lo va a hacer en Cristo como debe ser, lo hace con esperanza en el corazón y con un gozo y una paz que nadie se la puede quitar, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las dificultades y sobre todo a pesar de toda la confusión. Ustedes saben que dentro de la misma iglesia hay muchas voces hablándonos que no son de Dios. Hay un evangelio nuevo, una doctrina nueva, hay corrientes que se salen del centro de Cristo. Tenemos los de extrema derecha, los de extrema izquierda y tenemos muchos lados, pero nosotros somos del centro, somos cristocéntricos, no vamos para los lados. Nosotros caminamos derecho hacia el Señor, con el Señor, por el Señor. Y eso es lo que es un cristiano hoy, que está en la luz del Evangelio, y así nadie nos puede engañar. Y ninguna voz de estas que hablan, que están desafinadas porque no llevan el Evangelio puro que el Señor nos ha dejado, nos va a confundir. Y es importante tener esa claridad, es importante tener esa pequeñez, porque lo que sucede con el hombre hoy es que su inteligencia, sus capacidades humanas, su preparación intelectual, académica, termina haciéndole creer que sabe y deja de aprender. Ustedes saben que el peor error que podemos cometer en esta vida es creer que sabemos, porque en ese momento dejamos de aprender. Y nosotros somos peregrinos y nuestra vida es una escuela, la escuela de almas en Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de la Virgen María y hablamos de la escuela de María, sabemos que es un camino hacia Jesús. La escuela de María es la escuela del Espíritu Santo, la escuela que nos enseña a vivir en esa pequeñez y sencillez, en ese silencio de la familia de Nazaret. Y es el llamado para la gran batalla. Ustedes saben que si observan la familia de Nazaret con cuidado, se dan cuenta que tanto María y José eran son dos columnas gigantescas de esta economía de la salvación en Jesucristo. Gigantescas. Sin embargo, caminaron entre nosotros totalmente desapercibidos. No pudieron ser más pequeños. El mismo Rey de toda la creación aparece entre nosotros en Belén, acostado sobre la paja, acompañado de animales,
adorado por los pastorcitos más sencillos e insignificantes e ignorados de ese pueblo. Y este es el Señor entre nosotros, es la enseñanza de Jesús. Él vino a trazarnos el camino y nosotros debemos tomar ese camino desde el pesebre de Belén hasta el Calvario, hasta el Gólgota. Vamos del pesebre a la cruz y de la cruz a la resurrección, pero no podemos saltarnos ninguna etapa como hacen los protestantes que llegan con Jesús a la última cena y luego aparecen en la resurrección, porque el Calvario no lo quieren tocar, no quieren ni siquiera ver un crucifijo. Pero nosotros somos hijos del camino, nosotros vamos con Jesús, caminando con Él a través de todos sus pasos, y sus pasos nos llevan por el Calvario. Sus pasos nos llevan a la muerte en la cruz. Sus pasos nos llevan a ser sepultados y a resucitar con Él, como dice San Pablo. Con el bautismo nos sepultamos con el Señor, pero para resucitar con Él. Y esto es lo que debemos tener claro en nuestro corazón para que nada en este mundo nos engañe. Es muy fácil ser seducido por los eventos naturales y es normal porque vivimos en el mundo material, pero hay algo importante que tenemos que abrazar como hijos de Dios, y es que nosotros ya no somos seres comunes naturales, nosotros somos seres sobrenaturales por el bautismo. Ustedes se dan cuenta en un ejemplo pequeño que les puedo dar lo que sucede cuando un sacerdote bendice el agua, cuando un sacerdote bendice la sal. ¿Qué es lo que hace? Y se dice incluso que exorciza el agua o exorciza la sal. ¿Y acaso el agua está endemoniada? ¿O acaso la sal está endemoniada? Pues no, pero lo que hace es sacar el espíritu de la naturaleza y colocarle el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y se convierte en un sacramental que ahuyenta los espíritus del mal. Se pueden imaginar, si estos son criaturas inferiores como el agua y la sal, ¿cómo será nosotros que somos las criaturas favoritas del Señor cuando recibimos el Espíritu Santo? Nos convertimos en esas criaturas sobrenaturales que, si somos fieles, hacemos temblar los infiernos con nuestra vida 24 horas al día. Sabemos que no hay ninguna persona en el mundo que Satanás odie más que un sacerdote, cuando es santo, cuando es obediente. Y también no hay una persona que le quite más almas al demonio que un católico fiel, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y cuando vivimos nuestro catolicismo de acuerdo a lo que hemos heredado, de acuerdo a la milicia a la cual hemos sido enlistados, nos convertimos en instrumentos poderosos para la salvación de las almas. Y cada instante de nuestra vida el Señor nos está utilizando para rescatar almas. Cuando estamos en gracia de Dios y venimos a recibir la Eucaristía, nos convertimos en una torre de luz, y cuando salimos de la iglesia llevamos esa luz donde vamos. No podemos ver las maravillas que Dios hace a través de nosotros, pero lo veremos un día ante su tribunal, el día que comparezcamos ante Él, porque esos son los tesoros que nos llevamos al cielo. Hoy estamos en este templo y estamos reflexionando sobre quiénes somos como cristianos, como católicos en el mundo de hoy. Y la Iglesia nos enseña que no solamente esta es la nave
que cruza estas aguas turbulentas del destierro y nos lleva al puerto seguro hacia nuestro príncipe de paz, que es Jesucristo, pero también es esa nave a la cual debemos llevar tantísimas almas que Dios confía a nosotros en el camino, porque somos pescadores de hombres, y esto lo tenemos que tener muy claro. Todas las personas que están a nuestro alrededor, Dios nos las ha confiado. Dios nos ha confiado el extraño que cruza nuestro camino en la calle, que no hemos visto ni veremos otra vez. Sin embargo, ese instante en que nos cruza nos pertenece. Ese instante es nuestro, Dios nos lo dio y Dios nos dio a esa persona también. Y somos responsables porque estamos acá para hacer esas torres de luz y el demonio quiere apagar esa luz. ¿Y cómo la apaga? Llenándonos de amor propio, llenándonos de sí mismos. Cuando usted va por la calle lleno de sí mismo, usted no está alumbrando, usted está en la oscuridad de su amor propio y no hay forma de que el Espíritu Santo pueda fluir en ese amor hacia todo el que encuentra. No puede dar lo que Dios quiere dar a través suyo. Sabemos que misteriosamente Dios nos utiliza. Humanamente, pensando con nuestra razón, decimos: ¿por qué razón Dios me va a necesitar a mí? Si yo soy un miserable pecador, Él lo puede hacer solo, Él es Dios. Pero dense en cuenta, ¿por qué Jesús en Getsemaní vino a pedirle a los apóstoles que lo acompañaran, que no se durmieran? Él estaba viviendo algo increíblemente trascendental, tanto así que la palabra decía que el ángel le trajo una copa que él no quería tomarse. No la rechazó porque su obediencia era incondicional al Padre, pero esa copa era muy difícil y pedía compañía de sus apóstoles. ¿Por qué razón Dios humanado iba a necesitar la compañía de estos pobres hombres que estaban tristes y estaban desconsolados y por eso se dormían? ¿Por qué los necesitaba? Pues es el misterio que nos enseña por qué Jesús se hizo hombre. Y como dice San Pablo, por un tiempo lo hiciste inferior a los ángeles. Porque sabiendo que Dios todo lo puede hacer desde donde está, Él no necesita, Él pudo haber nacido de una roca o de una nube. Sin embargo, des en cuenta que Dios tiene un plan y que nosotros somos criaturas creadas para ser instrumentos de su voluntad misteriosa. Y por lo tanto, cada uno de nosotros es una célula viva de este cuerpo místico que es la iglesia, y Dios nos utiliza cada uno de nosotros en una forma particular. Y lo que es más extraordinario, Dios nos conoce a cada uno con nombre propio, y con nombre propio nos escogió para ser católicos, para ser miembros de esta milicia, y a cada uno de nosotros nos tiene un plan particular. Por eso decía, toda persona que Dios coloca en su camino nos pertenece, porque Dios se la confió, Dios nos la confió, todos. Por esa razón insiste el Señor, y es un mandamiento que Él resume en él tantas cosas del decálogo y dice: amar al prójimo como a ti mismo, porque insiste, después de aprender a amar a Dios, que es el fundamento de la ley, amar al prójimo. Y ahí está el secreto, porque la escuela que vivimos como hijos de Dios es la escuela del amor, tanto así que por la misericordia tenemos el purgatorio. El purgatorio es un estado para las almas que no alcanzaron a graduarse durante este terreno del destierro y les toca rehabilitar las materias que no pasaron. Para hablarlo en términos muy humanos, ese es el purgatorio. Por esa razón, el purgatorio es la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo el Divino Maestro
es firme y exigente en su misericordia. Él quiere que nosotros le demos todo y lleguemos al cielo, no al purgatorio. Desen cuenta que Pedro se atrevió a caminar sobre el agua, pero no llegó hasta donde Jesús. Y cuando se estaba hundiendo porque le faltó esos últimos pasos, el Señor lo salvó, le dio la mano, pero le dijo, hombre de poca fe, porque Él quería que Pedro lo diera todo. Y esto es lo que quiere de nosotros, que lo demos todo. Él no quiere que entremos al purgatorio, porque al purgatorio es los pasos de Pedro que no alcanzó a llegar. Sabemos que Pedro llegó porque después el Espíritu Santo lo llenó. Pero estoy hablando del Pedro antes del Espíritu Santo, antes de Pentecostés. Nosotros hemos recibido Pentecostés en el bautismo y continuamos recibiéndolo en la vida sacramental, constantemente. Cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos, toda la vida de oración, de iglesia, todo lo que vivimos en nuestras tradiciones sagradas nos llevan constantemente en un Pentecostés. Y nuestro corazón está en un Pentecostés cuando es fiel, cuando es obediente, está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y por eso nos convertimos en unas torres de luz en estas tinieblas del mundo. Es importante tener la visión de dónde estamos, porque el mundo nos puede engañar, el mundo nos puede deslumbrar, el mundo nos puede ocupar hasta el punto que perdemos el norte de Dios y se nos desaparece el horizonte de la trascendencia de esta vida a la otra. Y eso es grave, muy grave. Si nosotros como hijos de Dios perdemos el norte de nuestra realidad, que es el destino eterno, estamos convertidos en meros seres terrenales. Y es una tragedia que teniendo la unción del Espíritu Santo y siendo ya criaturas sobrenaturales, no vivamos de acuerdo a nuestra vida sobrenatural, sino que nos convertimos en simples seres de la carne terrenales. Muchos católicos así, pero precisamente el hecho de que nosotros estemos acá esta tarde, compartiendo este momento de reflexión, es una muestra de que nuestro corazón anhela adentrarse más en Dios, anhela conocer más a Dios, anhela creer más en Dios, confiar más en Dios, servirle mejor a Dios. Y esto es muy lindo porque esta es la esperanza en la cual vivimos. Damos razón de nuestra esperanza. Es lo que dice San Pedro en una de sus cartas, dad razón de la esperanza. Y nosotros estamos acá para hacer eso, porque confiando en que tenemos claro lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo, entonces caminamos con esa verdad sin miedo y no estamos atrapados en los eventos naturales. Es verdad que en el mundo natural tendremos sueño, tendremos cansancio, hambre, frío, tristeza y también tenemos todo lo demás, porque estamos en un mundo natural, material, pero sin nunca perder la realidad espiritual que nos abraza por gracia del Espíritu Santo, que es la que nos lleva con las riendas puestas sobre esta naturaleza humana, que es tan importante llevarla en disciplina, no amarrada, sino dirigida, porque es lo que debemos hacer. Nosotros no amarramos nuestra naturaleza humana, sino que la dirigimos desde el Espíritu, con amor, con caridad. No necesitamos violentar nuestra naturaleza para hacerla obedecer, porque si nosotros vivimos en el amor de Dios es caridad y esa caridad la debemos tener hasta con nuestra propia naturaleza, pero que esa caridad no se convierta en debilidad ni tampoco se convierta en una disciplina laxa, sino una disciplina firme,
segura, verdadera, donde yo estoy luchando contra el pecado todos los días de mi vida. Ustedes saben que nosotros, cada uno nos levantamos a convertirnos. Hay gente que dice, yo me convertí en el año tal. Y hay que decir, corrección, yo comencé a convertirme, yo me convierto todos los días. Cuando abrimos los ojos, nos despertamos a continuar convirtiéndonos, porque es una lucha diaria. Tenemos que pelear todos los días contra el mundo, el demonio, la carne, nuestros enemigos, y luchar contra esto sin nunca desmayar, siempre con la seguridad de que tenemos un apoyo de Dios, un apoyo del cielo para lograr esta lucha, para alcanzar esa corona de la que tan claramente habla San Pablo, alcanzar a llegar después de esta lucha para recibir esa corona, que es una corona que no es perecedera como las coronas de la tierra. Tenemos que entender eso, pero también es importante que no olvidemos algo, y es que estamos en el destierro. Ustedes saben, en este diálogo de Jesús con Pilatos queda muy claro cuando le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Esto es demasiado importante para nosotros, porque el Señor quiere que entendamos este mensaje, para que el mundo no nos seduzca, para que nuestra preocupación central no sea nuestra vida temporal, para que nuestra preocupación central sea nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Cuando yo estaba secuestrado en Colombia por las guerrillas, que fue el momento en que el Señor se me apareció, al principio del secuestro, antes de tener la experiencia mística con Dios, tenía miedo que me mataran, porque ellos me sentenciaron a muerte. Y me dijeron, cuando termine de pagarnos lo que le estamos pidiendo, la recompensa, lo vamos a ejecutar. Y entonces, pues era una persona sentenciada a muerte. Y después de que tuve la experiencia con el Señor, que fue a los 15 días de un secuestro de 6 meses, a partir de ese momento, ya el miedo mío no era que los guerrilleros me mataran, el miedo mío era que me condenara, porque ya había visto el mundo espiritual y había visto que mi alma estaba en peligro de condenarse. Entonces mi preocupación fue la salvación eterna, algo que nunca había habido en mi corazón, jamás. En mi corazón solo estaba el mundo y en mi corazón solo estaban las preocupaciones de este mundo. Era lo único que había. Pero tantas veces que hablo yo con la gente de Dios, de la iglesia, y les pregunto, ¿usted se puede con sinceridad mirar su corazón y darse cuenta cuáles son sus prioridades y cuáles son sus grandes preocupaciones para ver que si dentro de eso haya una preocupación auténtica por la salvación de su alma? ¿Usted realmente está ahí, está enfocado en eso, vive así, camina así? Porque si no, usted tiene que corregir su vida porque no tiene un rumbo correcto. Esa brújula, ese compás, no están apuntando al norte de Dios, están apuntando al norte de sus planes terrenales. Están apuntando al norte de sus deseos. Eso no es un pecado, pero eso es imperfecto. Eso no es bueno, porque si lo sorprende la muerte así, queda atrapado en una situación difícil, de repente en un purgatorio muy doloroso y muy largo, por haberse distraído, por haberse ocupado. Ustedes saben que nosotros somos responsables de administrar esta vida temporal, porque Dios nos confía una vida, y esta vida de cada uno de nosotros es una vida misteriosamente diferente los unos de los otros. Dios no se repite ni siquiera en una hormiga, en nada. No hay ninguna hoja igual a la otra en un árbol, mucho menos un ser humano igual al otro. Nosotros todos tenemos una realidad particular que Dios creó para un plan particular.
Y por esa razón debemos estar alertas de no distraernos y no desenfocarnos de la realidad eterna, porque Él nos escogió para tener sentido trascendental hacia la vida eterna. Nos lo dio, lo tenemos en el corazón, es un hecho, no es algo que tenemos que pensar en alcanzar, es que ya lo tenemos. Lo que necesitamos es abrazar esa realidad y vivir según esa realidad en cada paso que damos. Estar completamente navegando todos los días hacia ese norte de Dios, haciendo las cosas que tenemos que hacer en este mundo que Dios nos confió, haciéndolas bien, haciéndolas con amor, con honestidad, con firmeza, con puntualidad, con caridad, con abandono, sin apropiarnos de nada, sin apegarnos de nada, sin tener un gran tormento por las cosas materiales, sino una preocupación de ser buenos administradores. A unos nos confía poco y a otros más, pero Dios a cada uno nos encarga una tarea. Y por eso, teniendo eso claro, no nos distraemos de nuestro verdadero destino. Nuestro destino está en Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, esa montaña de Sión por donde suben las tribus del Señor, que van hacia esa ciudad del cielo, la Santa Jerusalén. Esto es el destino del alma que está en Dios, está arriba de esa montaña de Sión. Y tenemos que tener el corazón fijo en esa ciudad que es nuestra casa, nuestro destino. Nuestro destino está ahí. Ustedes saben, la palabra dice, el que descendió fue el primero que descendió y luego ascendió. Y tenemos que entender esto. En términos muy humanos, Jesús se convierte en nuestro GPS, ¿no? Él nos localiza. Jesús bajó y nos mostró dónde estamos. ¿Por qué bajó el Señor? Pues porque estamos abajo. Y cuando se fue, ¿para dónde se fue? Ascendió. ¿Y qué nos dijo? Voy a prepararos un lugar, allá donde yo estaré, todos vosotros estaréis. Esto es el camino. Y para que nosotros lo tengamos claro, nuestra casa no está en este mundo. Por eso la Virgen María le dice a Santa Bernardita, no te prometo felicidad en la tierra, pero sí en el cielo. Y siempre se ha dicho, y todos los santos lo han dicho, y todo está revelado de acuerdo a la vida eterna, no a la vida temporal. Pero la vida temporal es santa porque es una plataforma de lanzamientos del alma. Dios nos creó en el cautiverio, pero vino personalmente a pagar por nuestra libertad con su sangre y tenemos el pasaporte para llegar a casa. Porque el carcelero no nos deja salir de acá si no pagamos hasta el último centavo, como dice la palabra. Por eso tenemos el pasaporte, tenemos asegurada nuestra nacionalidad y nuestro hogar en el cielo, pero para eso tenemos que correr la carrera de nuestra salvación. Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, dice el santo. Y esto es lo que debemos recordar. Cada uno de nosotros tiene que correr esa carrera. Por eso el católico en el mundo de hoy, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer luz, verdadera luz. Ustedes saben que cuántas veces no estamos preocupados por nuestros hijos, por los nietos, por los hermanos, por los padres, por los amigos, compañeros de trabajo, porque no están en la fe, porque están mundanizados, porque no tienen un horizonte claro sobre la vida y nos preocupa cuando nosotros tenemos ese horizonte claro. Entonces nuestro corazón anhela que todos puedan ver de la forma que vemos, que todos puedan vivir de la forma que vivimos. Y es nuestro anhelo, nuestro celo, nuestra vida, nuestra hambre, nuestra sed de almas. Y esto es lindo y no puede ser frustrante, porque como dice San Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer.
Nuestro trabajo es orar, implorarle a Dios por la conversión de los pecadores, sembrar la semilla cada vez que podemos, regarla cada vez que podemos, pero siempre saber que solo Dios la hace crecer. Entonces yo no tengo que sentarme a ver cuándo se convierte mi hijo, o mi nieto, o mi esposo, o mi madre, o mis hermanos, o mis vecinos. Eso no me corresponde a mí, pero a mí sí me corresponde hacer lo que me corresponde a mí, que es sembrar esa semilla que se siembra con mi testimonio de vida, con el cambio auténtico de mi corazón. No hay nada más grande que una conversión verdadera, porque todos la pueden ver, la perseverancia en la conducta que lleva aquel que lleva a Dios en su corazón incondicionalmente y que no da paso atrás, y que sin importar las pruebas que hay en la vida, no mira para atrás, va hacia adelante y va con fe y con esperanza a pesar de todo lo que pueda suceder. Como la palabra que estaba leyendo yo, que nos regaló el Espíritu Santo para comenzar la vida del apóstol, el ministerio, las pruebas. Sin embargo, todo esto es lo que nos edifica. Tenemos que entender algo muy importante. El dolor, el sufrimiento, no nos pertenece a nosotros como cristianos, le pertenece a la cruz. Por eso es que San Pablo dice, en mí se termina de completar todo lo que falta por completarse de los sufrimientos del cuerpo místico del Señor, que es su iglesia. Por lo tanto, todo lo que sufrimos y vivimos nosotros, las pruebas, son de la cruz, no son nuestras. Es un arte, es una ciencia aprender a vivir así, donde yo sufro, pero el sufrimiento no me lo apropio, sino que es de Dios y se lo entrego a Él. Entonces ya mi amor propio no me hace daño, porque yo no voy a llorar y a quejarme de mi sufrimiento, sino que voy a entregárselo a Dios. Por eso tantos santos han dicho, ¿cómo quisiera sufrir más? Y la gente se escandaliza por eso. Ay, ¿cómo pueden pedir más sufrimiento si con el que yo tengo ya estoy que no puedo más? Lo que pasa es que se han cristificado, lo que pasa es que sí han entendido el misterio de la cruz, lo que pasa es que sí han entendido que el sufrimiento purifica, sana, libera y repara. Y esto es lo importante. Y ya dejaremos de quejarnos y de asustarnos y de tenerle miedo a la muerte y de tener miedo al fracaso y al rechazo y a que nos ignoren y a que pasen cosas en esta vida. Porque tenemos la valentía de vivir con el Señor. Y el Señor es nuestra fortaleza y nuestra esperanza y no dependemos de criaturas humanas. Amamos a nuestro vecino, amamos a quien Dios coloca en nuestra vida, pero no los poseemos y tampoco dependemos de ellos para tener paz, gozo, para tener esperanza, porque nuestra esperanza no viene de las criaturas, nuestra esperanza viene del Señor. Pero ustedes se dan cuenta que fácilmente caemos en la trampa de ser idólatras y de terminar anclando nuestra esperanza en seres humanos, anclando nuestra esperanza en el dinero, anclando nuestra esperanza en el éxito en este mundo, anclando nuestra esperanza en el afecto. Y esto todo es la muerte, porque es imperfecto y desconsolador, porque nunca nos va a llenar como lo esperamos. Y por eso fracasan tantas relaciones humanas, por eso hay tanta frustración, por eso hay tanto resentimiento y tanta herida. Y la realidad es que tienen el ancla puesta en el lugar equivocado. Porque nuestra ancla debe estar puesta tan solo en Dios, los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en el horizonte de nuestra salvación. Esa debe ser nuestra vida. Sabemos que es lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime, poder caminar mirando hacia el Señor, sabiendo que estamos pasando las pruebas de este mundo.
En una oportunidad, hace muchos años atrás, cuando comencé mi vida de misionero, en el Santísimo, el Señor me dio una visión preciosa, que era un hombre caminando sobre una cuerda floja, por encima de un abismo inmenso. Y me muestra cómo la vida es esa cuerda floja, el abismo, el mundo, y el balance, esa vara que es nuestra fe, pero el equilibrio perfecto está al frente, al otro lado, que es Jesús. Y por eso decía, tus ojos puestos en mí, y así pasarás la cuerda floja de este mundo, atado a la fe, pero los ojos puestos en mí. Y esto es lo que debemos hacer. Por eso debemos vigilar cada paso, porque esta es una cuerda floja. Pero también debemos estar prendidos a la fe, que es nuestro equilibrio. Pero no es suficiente, tenemos que colocar los ojos en el Señor allá donde está. Y tenemos que llegar allá, como lo que les hablaba yo de San Pedro, con los pasos que dio sobre el agua. Tenemos que caminar hasta el Señor. No podemos caer al abismo del mundo. Y muchos de nosotros podemos testificar de que hemos caído a ese abismo y el Señor nos ha rescatado de allá. Yo soy uno de esos y seguramente aquí puede haber otro o otros que el Señor ha rescatado del abismo donde cayeron, que cayeron de la cuerda floja porque soltaron la barra de la fe. Y eso sucede, es el caminar, hay accidentes, hay situaciones en nuestra vida, pero miren la misericordia de Dios que nos llamó y nos escogió y nos separó y nos envió. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una historia con esto, de haber sido escogidos, de haber sido separados por el Señor, de haber sido enviados, porque tenemos esa responsabilidad particular, personal con el Señor. Y Dios, que es misericordioso, camina con nuestra historia. Él está con nosotros. Cuando vivimos distraídos, no vemos la mano del Señor. Es más, creemos que el Señor ni siquiera escucha nuestras oraciones, porque está como lejos, está en otro lado. Pero cuando entendemos el misterio de nuestra fe, sabemos la omnipresencia de Dios y sabemos que Dios está siempre presente en todo, en todos y todo momento. Y esto nos debe dar a nosotros una paz inmensa. Nosotros, así como el pez sobrevive dentro del agua nada más, nosotros sobrevivimos dentro del agua del Espíritu Santo. Me acuerdo que una señora muy mayor, campesina, analfabeta, en una población muy pequeña, selvática por allá en Sudamérica, estaba sentado con ella tomando agua y la señora me dijo, mi gran tarea, mi gran trabajo es mi marido y mis hijos, pero lo que yo hice es que los metí en el agua del Espíritu Santo y ahí los estoy remojando. Y era algo muy sencillo, de una persona muy sencilla, pero si usted lo mira con cuidado, más profundo no podría ser, porque así de hermoso es el corazón sencillo. Tiene esa sabiduría de Dios con pocas palabras, pero que te llevan a la profundidad absoluta de la verdad. Y esa es la verdad. Es en el agua de Dios que nosotros navegamos. Y es el que vive afuera de Dios está muerto. Ustedes saben que usted saca un pescado del agua y ya no vive, pero también el ateo, el que rechaza a Dios, ¿qué le pasó? Se murió en vida porque está fuera del agua de Dios. ¿Quién puede subsistir así? Nadie subsiste así. Y esta es nuestra misión, orar por la conversión de todos los pecadores. Esa es la oración que más ama el Mesías, porque Él se crucificó por todos, pero no solamente por los escogidos, sino por todos. La palabra escogido quiere decir responsable, no quiere decir único, porque des en cuenta que el pueblo de Dios hebreo, los judíos,
fueron escogidos para preparar la encarnación del Mesías. Y por siglos fueron preparados, probados, vivieron batallas increíbles, moldeados por la mano de Dios. Y luego llegó el fruto de todo ese peregrinar. Y llega Jesús. Ahora nosotros somos los hijos de la nueva alianza, la nueva creación en Jesucristo. Y también somos moldeados. También somos preparados para la segunda venida. Y estamos en este camino militante que el Señor quiere que entendamos que es un camino para pescar almas. Ustedes se dan cuenta que una de las palabras últimas de Jesús en la cruz es: tengo sed, pero sed de almas. Y esa es la sed que Él quiere que tengamos. Hay muchos ejercicios para que esa sed dé fruto. Aquí estamos todos nosotros en este templo. Y usted en su corazón se debe preguntar: ¿me importa a mí que todas estas personas que están acá se salven? ¿Verdaderamente en mi corazón quiero eso? Que aunque no los conozco y quizás no los volveré a ver, pero en mi corazón yo quiero que se salven todos. Es importante esto. Cuando usted va por la calle y ve toda esa gente que no conoce, ¿usted quiere que todos se salven? ¿O eso no cruza su corazón? ¿O la gente pasan como pescados por ahí nadando? Es importante entrar en esta realidad de pescadores de hombres, porque esta es nuestra tarea en este mundo de hoy como cristianos, como católicos. Tener conciencia de pescador, conciencia de salvación eterna, conciencia de amor al prójimo, conciencia militante, que sepamos a qué vinimos. Es verdad que nosotros vivimos nuestra vida terrenal y estamos ocupados en nuestros deberes diarios, pero es que eso tan solo es la parte elemental y básica de la milicia. Los soldados se levantan también a vivir su vida como soldados, pero ellos están preparados para la batalla y nosotros no somos nada diferentes. Constantemente el Espíritu Santo nos está pidiendo limpiar nuestras armas, limpiar nuestro corazón de esta vasija de barro que lleva el tesoro, como nos enseña San Pablo, y entender que ese es nuestro deber, porque lo demás Dios lo hace. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Nuestra fidelidad. Como le decía el Señor a un santo, a una santa: haz mi trabajo que yo hago el tuyo. Y eso es muy importante tenerlo claro. El Señor es fiel y el Señor está siempre cuidando de ese siervo fiel, obediente, siempre. Yo doy testimonio de eso. En los 22 años que llevo de misionero, nunca me ha faltado nada. Y no es que haya sido un santo, porque soy un ser humano lleno de defectos, pero el Señor me ha cuidado. Y el Señor siempre está ahí y nunca ha permitido que yo tenga ninguna carencia natural en este mundo, en este peregrinar. Y a mí me toca trabajar todos los días para mantener esta vasija de barro preparada para que el Espíritu Santo pueda utilizarme, hablar a través de mí, caminar conmigo, utilizar mis ojos, utilizar todo mi ser. Mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, todo. Y es lindo luchar por eso, es muy lindo trabajar por eso y permitir poder llegar a un momento como el que llegó San Pablo cuando dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. ¿Se imaginan lograr eso? Usted ve al Padre Pío, la vida que vivió, y se da cuenta que Cristo vivía en él, tanto que tenía los estigmas. San Francisco de Asís, tantos santos que han vivido eso, es porque Cristo está en ellos, se cristificaron. Pero no es solamente para ellos, cada uno de nosotros está llamado a cristificarse, cada uno de nosotros. Y es importante tener eso claro, que nosotros tenemos que lograr
nuestra cristificación, que tenemos que lograr el entender que el Señor nos ha dado todo para llenarnos de Él, porque ese es el único camino. Uno se pregunta, ¿qué podemos hacer por un mundo que se perdió? Ustedes saben que cuando miramos la humanidad, decimos, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? ¿Qué le pasó a la gente? Pues muy sencillo, es como una tercera guerra mundial, cuando nosotros no tenemos derecho a ver el enemigo ya. Lo vimos hasta la Segunda Guerra, ahora ya no. Y ya esa última bomba nuclear ya explotó, pero explotó por dentro de la humanidad, en su corazón. Y por eso vemos tanto fenómeno. Y va a ser peor, porque las reacciones nucleares de esa bomba que cayó por dentro del corazón de la humanidad apenas sí comienzan a notarse. Pero la explosión fue grande, mucho más grande de lo que se puedan imaginar. Por eso hay profecías que dicen, los hijos de Dios quisieran no haber nacido. Y no porque les traigo aquí una profecía de terror, Dios no lo permita, eso nunca lo hago. Pero sí porque estamos hablando de algo que podemos ver con nuestros propios ojos. No se necesita un profeta para decirnos que el mundo se enloqueció, que la gente se perdió. Y por eso el pueblo de Dios hoy más que nunca necesita elevarse hacia las alturas inmensas del Espíritu para que podamos tener la suficiente luz que pueda arrastrar almas que están al borde del abismo. Y no exageraría si les digo, en este instante están entrando muchas almas al infierno. Pero al mismo tiempo Dios, a través de nosotros que estamos acá, por nuestra fidelidad con los corazones que están en Él, está también rescatando almas que están muriendo en este momento y se hubiesen podido condenar. Cuando yo le hablo a las religiosas de clausura, les digo algo que el Señor me mostró. Les digo, miren, ustedes están consagradas al Señor, tienen votos perpetuos a Dios, se casaron con el Cordero ya. Cuando ustedes están vacías de sí mismas y llenas de Dios, hasta parpadear es un acto de reparación. 24 horas al día el Señor está salvando almas por medio de esas sus esposas, sus religiosas, lo mismo sus sacerdotes que son fieles. Pues para no ir muy lejos, eso es lo mismo que hace con cada uno de nosotros cuando somos fieles y logramos vaciarnos de sí mismos. Cuando usted está lleno de sí mismo, lleno de pesadumbre, angustia, pesimismo, negatividad, heridas, murmuraciones en el corazón, resentimientos, venganzas, celos, envidias, el Espíritu Santo no puede actuar a través de usted. Usted está lleno de sí mismo, por ahí no puede actuar el Espíritu. Y por eso nuestro trabajo es vaciarnos de sí mismos y aprender a entregarle a Dios toda nuestra vida. Y en esa forma el Espíritu reina en nuestro corazón y hace maravillas, maravillas, maravillas. Yo lo he visto con mis propios ojos espirituales, lo he visto abundantemente y sé que es grande y sé que es poderoso. Por eso vale la pena ser fiel, vale la pena vivir una conversión radical. Eso es lo que el mundo necesita hoy. El mundo no necesita gente de medias aguas, no necesita mediocres ni tibios, esos no dan luz. Lo que necesita es gente con una conversión radical, 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 radical. Hasta el punto que usted se arrodilla y le implora a Dios que lo haga santo, todos los días, todo el tiempo. Y el Señor lo hace, el Señor lo hace. Eso es, y lo que Dios necesita es eso hoy. Si preguntamos qué debía hacer el católico de hoy en este mundo que nos tocó vivir, pues el católico, si quiere hacer algo que tiene sentido, que da fruto,
conviértase de verdad, cambie su corazón y radicalmente viva para Dios en todo lo que haga. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás no da fruto, porque si usted tiene un pie en la conversión y otro en el mundo, jamás va a caminar hacia Dios y no va a dar fruto, no va a dar luz, no va a cambiar nada de lo que Dios le confió. Por eso, si queremos cumplir con la misión para la cual nacimos, con la misión para la cual fuimos creados, necesitamos una conversión absolutamente radical. Y ustedes saben que estas palabras mías causan cansancio. ¿Por qué? Y causan desconsuelo, causan rechazo en mucha gente, porque es como una muerte. Ustedes saben que no es un accidente, que morir a sí mismo es la conversión verdadera, no es un accidente, es la realidad. Si no morimos a sí mismos, no podemos ser de Dios. Tenemos que entregarle todo. Pidámosle al Señor que nos dé esa bendición, que nos dé esa gracia y que podamos alcanzar a cambiar nuestro corazón a ese nivel. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les leo de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 5, desde el versículo 5. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por el Padre y su comunidad querida de los agustinos, por la iglesia, por la oportunidad que tenemos todos nosotros de mirarnos al corazón y pensar en qué andamos, para que estemos revisando el camino y nos demos cuenta en qué andan nuestra contabilidad con el Espíritu Santo y pues renovarnos constantemente para que demos fruto. Que el Señor tenga compasión de todos nosotros. Amén.